Hola a todos, espero estén bien. Mi nombre es Mayrelina Omilias Campos, estudio en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y el tema que nos toca hoy va a ser neumotórax y hemotórax. Vamos a empezar primero con lo que sería el neumotórax. El neumotórax se define como la entrada de aire a la cavidad pleural en la cual esta produce un menor o mayor colapso del pulmón en su correspondiente repercusión en la mecánica respiratoria e incluso en la hemodinámica del paciente. La fisiopatología de esta va a empezar definiendo que la cavidad pleural es un espacio casi virtual que separa lo que sería la pleura visceral de la parietal, teniendo así una cantidad mínima de líquido que sirve como lubricante. La presión intraalveolar es subatmosférica durante todo el ciclo respiratorio, en la cual esta le permite o es el resultado de la elasticidad del pulmón y la pared torácica. La presión intraalveolar es positiva con respecto a la presión intrapleural, en donde esto le permite la expansión de todo el pulmón. La incidencia del aire en la cavidad pleural permite una pérdida de la presión intrapleural y lo que permite también que se colapse el pulmón hasta llegar a un punto de equilibrio entre la presión intrapleural y la presión intraalveolar. Esta se va a clasificar en tres neumotórax, o vamos a clasificarlo así: neumotórax espontáneo, en la cual esta va a ser sin antecedentes traumáticos; neumotórax iatrogénicos, en la cual esta va a ser que lo justifique; y neumotórax traumático. En el neumotórax espontáneo se va a subdividir en primarios y secundarios. En el primario tenemos que estos son los individuos que aparentemente están sanos y que no tienen ninguna enfermedad pulmonar conocida. El sustrato patológico de este punto va a ser la formación de pequeñas vallas subpleurales conocidas como blex, lo que permite la rotura de esta y la entrada del aire desde el pulmón hacia la cavidad pleural. La fisiopatología de la formación de estos blex todavía no se conoce. En cuanto a las secundarias, esta va a estar dada por enfermedades pulmonares y extrapulmonares, así como también complicaciones tardías destructivas como lo son la necrosis, la fibrosis o la cavitación, y las obstructivas. En esta vamos a definir lo que sería la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una de las causas más frecuentes, y esta va a ser mayor a medida que avance la enfermedad. El neumotórax se va a encontrar en una incidencia de 2 a 6% en aquellos pacientes infectados por HIV. En esta participa más que todo la neumonía pericardial. Un 10% se encuentra en pacientes con fibrosis quística, un 25% en los pacientes con histiocytosis de las células de Langerhans. También vamos a definir lo que sería el neumotórax catemerial, que esto más que todo le sucede a las mujeres con antecedentes de endometriosis y que suele aparecer de 42 a 72 horas después del comienzo de la menstruación. Nos dirigimos a lo que sería el neumotórax iatrogénico, en la cual suele ocurrir cuando hay ciertas complicaciones de procedimientos invasivos, por ejemplo, biopsia pleural, biopsia pulmonar transbronquial, punción pulmonar transtorácica o por una cateterización de la vena subclavia. En el neumotórax traumático se va a subdividir en abiertos y cerrados. En el neumotórax abierto va a ser por una herida penetrante en el tórax, lo que permite la comunicación entre la cavidad pleural y las vías aéreas, hacia al mismo tiempo la punción pulmonar, lo que da la entrada del aire alveolar. En el caso de las cerradas, esta va a estar dada por
alguna fractura costal, rotura bronquial o lesión esofágica. Vamos a dirigirnos a lo que serían las manifestaciones clínicas del neumotórax. El neumotórax va a depender de la magnitud de este y de la reserva funcional respiratoria del paciente. Algunos pacientes suelen ser asintomáticos, por lo menos un 10%, sobre todo aquellos que sufren o padecen del neumotórax espontáneo primario. Una de las características o sintomatologías más visibles va a ser un dolor torácico que va a ser intenso y luego va a evolucionar a un dolor sordo y cede espontáneamente. Otra de las características va a ser la disnea, que suele ser con frecuencia e intensa, sobre todo en las enfermedades pulmonares subyacentes. Y en lo que sería la neumonía espontánea primaria, esta suele ceder espontáneamente con un plazo de 24 horas a pesar de la resistencia del neumotórax. Otros síntomas que se pueden visualizar va a ser tos improductiva, síncope, hemoptisis, debilidad de las extremidades superiores y ruidos extraños en la parte del tórax. Nos vamos a lo que sería el examen físico de este. Cuando estamos en presencia de un neumotórax mayor, en el punto de la inspección vamos a observar una hiperinsuflación y disminución del hemitórax afectado. En el punto de la auscultación vamos a encontrar disminución o abolición del murmullo vesicular en el hemitórax afectado, así como también que este murmullo suele ser un poco difícil de detectar en aquellos pacientes que sufren de enfisema pulmonar. En la auscultación cardíaca vamos a encontrar taquicardia y signo de Hanna, que suele ser un roce o sonido crujiente durante la sístole y la diástole. En la percusión vamos a encontrar un sonido timpánico y por último la palpación va a ser la disminución de las vibraciones vocales, y en la palpación hepática encontramos un aplanamiento del diafragma y desplazamiento del hígado. En el neumotórax de tensión o hipertensivo encontramos taquicardia mayor a 135 latidos, hipotensión o cianosis. Por último, nos vamos a dirigir a lo que sería el diagnóstico, que sería tomografía axial computarizada del tórax, radiografía del tórax y las demás pruebas complementarias. También lo que sería el conteo, la cuantificación de la magnitud del neumotórax. El tratamiento de este va a estar dado por dos objetivos. El primer objetivo va a ser una reexpansión pulmonar y la prevención de recurrencia. En el primero vamos a tener un reposo y oxigenación, y en el segundo serían los tratamientos quirúrgicos como la pleurodesis. Las complicaciones del neumotórax vamos a nombrarlas como lo sería el neumotórax de tensión o hipertensivo, el pioneumotórax, el neumotórax bilateral, el hemoneumotórax y el neumotórax crónico. Nos dirigimos al hemotórax. El hemotórax se define como la cantidad de sangre que se encuentra en la cavidad pleural, ya sea por una laceración pulmonar o por una rotura de un vaso sanguíneo. Lo vamos a clasificar en tres: hemotórax traumático, hemotórax no traumático y hemotórax iatrogénicos. En el hemotórax traumático, la cantidad de sangre que se encuentra en la cavidad pleural, ya sea por la punción del parénquima pulmonar, de la pared torácica, de los vasos sanguíneos y de las estructuras mediastínicas, en donde la sangre que se encuentra acumulada en la cavidad pleural suele coagularse rápidamente debido a los movimientos del corazón y de los pulmones. En el hemotórax no traumático va a estar dada por ciertas complicaciones que suele darse, o ciertas complicaciones del tratamiento de coagulación, ya sea por una embolia pulmonar o por patologías cardíacas, como ya sea un
aneurisma de la aorta, aneurisma de la arteria pulmonar o coartación de la aorta. Por último tenemos lo que sería el hemotórax iatrogénico, que son por procedimientos quirúrgicos como la biopsia pleural, la biopsia pulmonar transdérmica y entre otros procedimientos. También lo vamos a clasificar según las pruebas radiológicas, se dividen en tres. La primera va a ser que el hemotórax se va a encontrar en el cuarto arco costal. La segunda, el hemotórax se va a encontrar entre el segundo y el cuarto arco costal. Y la tercera, el hemotórax se va a encontrar por encima del segundo arco costal. En cuanto al volumen sanguíneo, esto va a depender de su volumen sanguíneo. Por ejemplo, un hemotórax, cuando el volumen sanguíneo es menor de 1500 ml, está asociado con las venas. Y si el volumen sanguíneo es mayor de 1500 ml, estamos en presencia de un hemotórax crónico y que está asociado con las arterias. El diagnóstico del hemotórax va a ser una tomografía axial computarizada, pruebas de laboratorio como son las pruebas de coagulación, glicemia y examen hematológico normal, y el tratamiento va a estar dado por una toracoscopía, drenaje pleural y una profilaxis. Las complicaciones de estas encontramos las agudas y las crónicas. En las agudas encontramos shock hipovolémico, neumotórax y una atelectasia, y en las crónicas encontramos un empiema. Espero que les haya ayudado de alguna manera este video en aclarar las dudas con respecto a este tema, y muchas gracias.